amigos y hermanos, Dios les bendiga en esta hora. Damos gracias a Dios que nos concede esta gran oportunidad de poder compartir con ustedes el conocimiento de la palabra de Dios. Sabemos que vivimos un tiempo medio difícil a través de esta situación de pandemia mundial que estamos viviendo, pero la palabra de Dios siempre es un ungüento, es un bálsamo que viene precisamente en estos momentos difíciles. Por eso damos gracias a Dios que nos da esta oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios. Este tiempo nosotros necesitamos de ese consejo paterno de nuestro Padre Celestial. Él es el que nos guarda, nos cuida y es el que nos guía aun cuando nosotros veamos que las cosas están un poco oscuras y no sabemos qué hacer. Así que vamos a tomar la palabra del Señor y vamos a ir al último libro de la Biblia. Y en ese libro último de la Biblia, nosotros vamos a encontrar el consejo que tenemos para esta oportunidad. En el capítulo 6 de Apocalipsis, vamos a leer del verso 5 al verso 8 y lo hacemos para la gloria de Dios en el nombre de Jesucristo. Dice así: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Señor, te damos gracias. Tu palabra, Señor, es luz en medio de la oscuridad que arropa este mundo y en este momento tan difícil que vivimos. Nosotros necesitamos que a través de esta porción bíblica tú nos traigas una palabra de advertencia, una palabra de clarificación de nuestra mente, para que nosotros sepamos a qué se debe todas estas cosas y qué nosotros debemos hacer. Que en el nombre de Jesús, tu Santo Espíritu, que es el Maestro, nos ilumine la mente y el corazón y podamos entonces salir edificados. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. El tema que vamos a tratar en esta oportunidad le vamos a poner como título: el mundo está en crisis. El mundo está en crisis. Ese es el tema que vamos a compartir en esta oportunidad. Solamente para entender que el mundo está en crisis, nada más tenemos que ver las noticias. Y solo con esta pandemia del coronavirus, el mundo no haya qué hacer. Se encuentra nervioso, asustado, y aún aquellos que piensan que es el centro de todas las cosas, los grandes científicos, no hayan que hacer con esta situación de esta pandemia. Se le ha declarado pandemia porque una pandemia es una epidemia que arropa la gran parte de los países. Ya esta pandemia ha arropado unos 157 países. Entonces todo esto nosotros debemos conocer qué debemos hacer. Por esa razón, esta pandemia ha llevado a entender que aún los países más desarrollados, el sistema de salud ha colapsado. Quiere decir que no estaban preparados para esta situación.
Y yo quiero decirle, sin que usted vaya a sentir miedo, que esta pandemia es solamente el inicio de la situación que este mundo va a atravesar. Y recordarle también que esta pandemia no la ha mandado Dios, porque Dios, desde que envió a su Hijo amado es el que está entre el mundo y el Padre Celestial. Por tal razón, cada vez que el Padre ve todas estas cosas que están pasando, toda esta corrupción y toda esta inmoralidad y toda esta negación a lo que se llama Dios, el Señor, el Padre se incomoda, pero el Hijo interviene de una vez y dice: Padre, recuerda que yo morí por ellos. Y ahí se aplaca la ira del soberano Dios. Por tal razón, nosotros debemos saber qué vamos a hacer, porque ya esta situación, fíjense que el primer país donde comienza esta pandemia es China. Fíjense entonces lo que está pasando en Italia. Y por ahí entonces sigue España. Y ahora tenemos el caso más reciente, que es Estados Unidos. Quiere decir que esto, sin contar los distintos pequeños países que están siendo arropados con esta situación. Pero estos países grandes y desarrollados, lamentablemente han visto que el hombre no tiene el control lo tiene Dios. Vemos el caso de Francia, el caso de Alemania, el caso de Gran Bretaña. Quiere decir que esto ha arropado a todo el mundo. Bueno, ¿qué entonces nosotros debemos hacer? Lo que nosotros debemos hacer es ir a la palabra de Dios. La Biblia es el manual que nuestro Padre Eterno nos ha entregado para que nosotros podamos sacarle el mejor provecho a nuestra existencia en esta tierra. Lamentablemente, en este mundo hay dos sabidurías. Una sabiduría terrenal, animal y diabólica, que es la sabiduría que le estableció el diablo a Adán y a Eva allá en el huerto del Edén. Por esa razón, después de eso, el hombre fue contaminado, fue contagiado. Y de ahí entonces comienza la situación de muerte. Primeramente muerte espiritual, porque Adán y Eva murieron espiritualmente. O sea, la muerte espiritual es estar separado de Dios. Ellos fueron sacados del huerto porque desobedecieron al soberano. Y de ahí entonces miramos cómo nace el primer homicidio. Un hermano mata a su hermano. Pero también vemos de ahí en adelante que comienza la violencia. Y cuando leemos el capítulo 6 de Apocalipsis, vamos a ver que la inclinación de las personas en ese tiempo era de continuo al mal. Y era violencia y corrupción. Y de ahí comienza entonces el Señor a ver que lamentablemente el hombre contaminado le había dado la espalda a él. Y ustedes dirán, pero ¿por qué entonces, si nuestro Padre Celestial es todopoderoso, por qué no destruyó a Satanás en ese instante? Muy sencillo. Dios es un Dios justo. Y con artimaña o con lo que sea, Adán le entrega a Satanás la autoridad y el poder que el Padre Celestial había delegado en Adán, para que Adán fuera administrador de esta existencia, dirigido por el Padre Celestial. Entonces, al Adán entregarle eso a Satanás, Dios no se lo puede quitar porque Él es justo. Aunque fuera con artimaña, Adán tenía la orden de obedecer a Dios. Y hoy en día es lo mismo también. Cuando nosotros le decimos a las personas que Jesucristo
Es el único que puede cambiar nuestro carácter, nuestra manera de ser, que es el único que nos asegura una vida eterna. La persona no lo acepta porque ellos son su propio Dios. O sea, están ellos rememorando lo que pasó con la Torre de Babel. Esos hombres violentos y de espalda a Dios y gobernados por el maligno comenzaron a hacer una torre para ellos subir al cielo por sus medios. Y ahí entonces el Señor dice, bueno, pues esta gente van a seguir en esto, vamos a confundir el idioma. Y ahí entonces se confundieron los idiomas y ahí salen todos los idiomas, salen de ahí. Hoy en día es también la misma situación. De ahí nace lo que se llama Babel, que nace el imperio babilónico. El imperio babilónico gobernado por el maligno. Porque Nimrod era un engendro del maligno. Hoy, cuando nosotros vemos a nuestros niños de 1 año, de 2 años, que quieren algo y no se lo dan, se tiran al piso a patalear. Y si no, algunos dicen malas palabras. ¿Quién le enseñó a ese niño eso? Nadie. Nosotros nacemos dañados y es la palabra de Dios la que nos endereza. Por tal razón, yo debo entender que el maestro me ha dado este manual para que yo me guíe. Todas estas destrucciones que nosotros hemos tenido en el transcurso de nuestra existencia, la ha producido el hombre con la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Sin embargo, una persona que tiene la sabiduría de Dios es una persona que hace bien a su prójimo, aún hasta a sus enemigos. Y eso es lo que hace falta a este mundo. Este tiempo de pandemia debe servirnos, ahora que estamos entre la casa, debe servirnos a nosotros para reflexionar y entender que Dios es real y que Él entonces ha enviado a su Hijo para que a través de Él nosotros tengamos paz en medio de la tormenta. Cuando nosotros estamos en Cristo, todas estas noticias negativas que vemos no nos ponen nerviosos. ¿Por qué? Bueno, porque ya Dios lo ha establecido en su palabra, que el hombre, al darle la espalda a Dios, pues iba a producir todo esto. Todos estos virus y bacterias son manipulaciones del hombre. Por esa razón, las guerras que se van a llevar a cabo de aquí para adelante son guerras bacteriológicas y biológicas. Así es que es necesario que entonces nosotros nos preparemos con el antídoto que ha enviado nuestro Padre Celestial, que es su palabra a través de Jesucristo. Pero en el capítulo 60 de Isaías, en el verso 2, mire lo que el Señor estaba ya profetizando en ese tiempo. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. Habla de tinieblas y habla de oscuridad. La tiniebla tiene que ver con todos estos hechos de pandemia y de todas estas cosas, porque eso lo trae el maligno. Las tinieblas. Y la oscuridad tiene que ver con ignorancia. Quiere decir entonces que las tinieblas cubrirán la tierra, el mal cubrirá la tierra, pero la oscuridad, las naciones. La ignorancia de lo de Dios es oscuridad. El Señor mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Y ahora cuando nosotros estamos en Cristo, el Señor le dijo a los discípulos, ustedes son la luz de este mundo. Es por eso que le estamos hablando a ustedes estas palabras. No estamos haciendo proselitismo, no le estamos diciendo a usted que cambie de religión. Lo que sí le estamos diciendo es que cambie de relación. Las religiones la inventa el hombre para hacerle creer a la persona que con simple y llanamente tener una religión, la que sea, ya con eso está bien con Dios. Y no es así.
Porque cuántos crímenes se hacen a nombre de la religión. No. Nosotros estamos hablando a ustedes que el Señor dijo que Él amó tanto al mundo que envió a su Hijo. ¿Para qué? Para salvar al mundo. Quiere decir que Jesucristo no vino a traernos una nueva religión. Jesucristo nos vino a abrir la puerta para una relación personal, íntima, sincera con nuestro Padre eterno. ¿Ustedes creen que si nosotros fuéramos temerosos de Dios, si nosotros viviéramos por la palabra de Dios, nosotros tuviéramos todos estos problemas que tenemos? No lo tuviéramos. ¿Por qué? Cuando pensáramos hacer un mal, nosotros vamos a reflexionar y vamos a entender que le vamos a hacer daño a nuestro prójimo. Pero hoy no es así. Hoy la gente vive como ser su propio Dios. O sea, la misma oferta que el diablo le hizo a Adán y a Eva, cuando le dijo, si ustedes comen ese árbol, ustedes van a ser igual que Dios. Porque iban a ser personas independientes, entre comillas. Porque iban a ser dependientes del maligno. ¿Ustedes creen que todas estas manipulaciones que se están haciendo con todas estas situaciones de pandemia, de epidemia, vienen del bien? No vienen del bien. Ni tampoco Dios la mandó. Eso hay que tenerlo claro. Porque mucha gente piensa que Dios ha mandado un juicio a esta tierra. No. Los juicios de Dios serán derramados en la gran tribulación. No ahora. Porque Él envió a su Hijo. Y mientras los redimidos, los que han sido lavados con la sangre de Jesucristo, los que viven según la palabra de Dios, mientras estemos aquí, no hay juicio de parte de Dios. O sea que todas estas catástrofes y situaciones es ocasionada por el hombre. ¿Por qué son los ciclones? Precisamente por la depredación de parte del hombre. Porque ese es el calentamiento global. Es por la depredación del hombre. Entonces, como Dios conoce las cosas mucho antes de que sucedan, la Biblia dice en Eclesiastés que no hay nada nuevo bajo la tierra. Todo esto que estamos mirando está establecido aquí en la palabra de Dios. Por eso, el libro de Apocalipsis es el libro de ahora. Si en su iglesia no le enseñan Apocalipsis, usted está perdiendo el tiempo. Nosotros tenemos 1 año y pico en el estudio del libro de Apocalipsis, verso por verso, todos los lunes a las 7 de la noche estamos llevando la enseñanza de Apocalipsis, porque es el libro de ahora. ¿Sabe lo que dice Apocalipsis en el capítulo 1? Bienaventurado el que lee y el que oye la profecía de este libro. Y dice también que más bienaventurados son los que guardan la profecía de este libro. Y dice, ¿por qué? Dice, porque el tiempo está cerca. Esto nos indica entonces que este es el libro que nosotros debemos leer. Porque cuando nosotros leemos Apocalipsis 22:16, el mismo Señor dice, yo Jesús he enviado mi ángel para llevar esta palabra a todas las iglesias. O sea, que el mensaje de las iglesias que dicen ser cristianas, el fundamento tiene que ser el libro de Apocalipsis. Porque ahí está todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar. Y preciso, yo quiero tocar dos de las cosas, dos de los sellos, que es el preámbulo de los 21 juicios que Dios tiene determinado cuando saque los redimidos de esta tierra. Dice en la parte que leímos de Apocalipsis 6, el verso 5 dice que es aquí un caballo negro. Lo negro es fúnebre. Lo negro es luto. Lo negro es lamentaciones. Y dice que este caballo, el que lo montaba, tenía una balanza en la mano. La balanza
es un símbolo de justicia. Ustedes ven que en los juzgados de paz hay una dama con una venda en los ojos y entonces tiene una balanza en la mano. Ahora, yo no sé, pero parece que la venda le han hecho hoyo porque solamente se le hace justicia a los pequeños, pero a los grandes no se le hace justicia. Quiere decir que entonces la justicia está acechando a quien se le aplique, a quien no. Pero en este caso de Apocalipsis, está hablando de comercio. Ustedes han oído hablar de lo que es la balanza de pago. Entonces, en este caso, está hablando de comercio. Quiere decir que este caballo negro nos está hablando de una crisis económica mundial. ¿Y usted quiere verlo? El verso 6 dice: y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo y 6 libras de cebada por un denario. Quiere decir que es un tiempo de escasez donde volveremos al trueque. Un denario era el salario de una persona de un día. Entonces está diciendo que lo poco que consigamos no nos va a alcanzar para nuestras necesidades. Está hablando que habrá una crisis económica mundial. Ahora, yo le pregunto a ustedes, todos estos países y este país que para buena suerte han llevado el cierre de los comercios, lo han llevado gradual. Pero hay lugares donde lo han cerrado todo. Hay lugares que están en cuarentena el país entero. Este es el caso de Alemania. Está también el caso de California en Estados Unidos, de 40 millones que están en cuarentena. Allí no se mueve absolutamente nada. Este país de República Dominicana está en cuarentena a medias. Porque si esto lo cierran total, ya usted sabe lo que va a pasar. Estaba mirando esta tarde un carrito que llevaba ayuda alimenticia y parece que 2 o 3 personas se dieron cuenta y pararon el carrito y sacaron todo y cada quien se repartió. Figúrese. Y lo que tenemos es prácticamente una semana con esta situación de que no se puede trabajar. Entonces, esto es mundial. Los países, todos los países, entrarán en una situación de crisis económica. Eso hay que entenderlo. Entonces, ya esto está aquí en la Biblia. ¿Cómo Dios sabía que iba a suceder eso? Bueno, muy sencillo. Él es Dios. Él sabe hasta los pensamientos antes de que estén en nuestra mente. Entonces, esto nos habla de una crisis económica mundial. Y no hay que saber de economía para entender, mire, este mismo país. La base principal económica de este país es el turismo. Y casi todos los hoteles están cerrados. ¿Qué va a pasar? O sea que nos esperan días negros. Y se lo digo con toda sinceridad, no para que usted tenga miedo, sino para que usted lo piense muy bien. Vaya cambiando los hábitos, porque el dominicano, lamentablemente, nosotros somos desorganizados. Y nosotros queremos llevar una vida más allá de donde debemos llevarla. Porque al dominicano le gusta aparentar. No. El dominicano gana 200 pesos y hace el lío de 500 pesos. O sea, está sobregirado siempre. Por eso tiene que depender de sanes y tiene que aprender depender de otras cosas. No, nosotros debemos entender, debemos conocer la ley del ahorro. Hay que comenzar a ahorrar porque nos esperan días negros. Nos esperan días negros. Y esto nosotros debemos entenderlo. Entonces, como parte de la iglesia de Jesucristo, nosotros le estamos haciendo a ustedes la advertencia. Viene una crisis económica mundial y usted no tiene que ser economista para darse cuenta que así será. ¿Por qué?
Fíjense, todas esas personas que estaban trabajando y que ahora tienen que estar en su casa. ¿Qué va a pasar? ¿Con qué paga luz, agua, teléfono? ¿Con qué compra comida? Y el gobierno dominicano y tanto el de Estados Unidos están tratando de paliar un poco esa situación, enviando ayuda a una gran parte de las familias. Pero eso no va a ser por mucho tiempo. Aquí el presidente dijo que eso va a ser para abril y mayo. Y de ahí para allá, ¿qué va a pasar? Entonces, intentamos, abramos nuestra mente, dejemos de dejarnos arrastrar por este mundo. La Biblia dice que este mundo está gobernado por el maligno. Entonces nosotros tenemos que ajustarnos. Nosotros tenemos que comenzar a ajustarnos desde ahora, a gastar no en lo necesario, no, en lo prioritario, para que no nos duela la cabeza mañana. Porque estamos entrando a una situación de crisis económica mundial. Este país tenía una economía bien firme, aunque no se manifestaba a la mayoría, pero los números decían que era la economía de estos paísitos de América Latina que estaba mejor plantada. Pero ahora con esta situación va a tener problemas. Entonces usted y yo tenemos que entender que se nos está advirtiendo lo que viene. ¿Para qué? Para que nosotros tomemos lo correctivo del lugar. Y oiga bien esto, cuando usted es una persona temerosa de Dios y usted consigue 100 pesos y otra persona que no es temerosa de Dios consigue 1000 pesos, los 100 pesos suyos con la bendición de Dios le alcanza para sus necesidades. Sin embargo, el de 1000 no le alcanza. ¿Por qué? Porque no tiene la bendición de Dios. Entonces, es necesario que nosotros nos acerquemos a Dios. Esta crisis que tiene este mundo, y yo estoy en este mundo, pero no soy de este mundo, yo entonces tengo que tomar la regla del reino de Dios. El reino de Dios tiene reglas que nos enseña el contentamiento, nos enseña a meter el brazo hasta donde nos alcance, no hasta donde nosotros querramos. Porque en esta crisis económica va a arropar a todo el mundo, a ricos y a pobres. Y los ricos van a sobrevivir más que nosotros, porque nosotros somos dependientes de todo brazo. Pero el que tiene posesión económica, le va a llegar, la miseria le va a llegar más tarde. Pero a nosotros nos llega de una vez. Porque si nosotros no trabajamos, ¿cómo entonces nos sostenemos? Entonces, esto nos habla de una crisis económica mundial. Ahora fíjese esto. Mire lo que sigue diciendo. Pero no dañe el aceite y el vino. Eso como que no se entiende. Bueno, pues yo se lo voy a explicar. Porque esto es parte de los sellos de los juicios de Dios. Los primeros juicios de Dios son los sellos. Y fíjese una cosa, el apóstol Juan, cuando fue llevado por el Espíritu allá a la presencia de Dios, que estaba recibiendo esta revelación, él vio que el soberano tenía un libro en la mano. Pero entonces no se había hallado ni en el cielo ni en ninguna otra parte se había encontrado alguien que pudiera tomar el libro del soberano para abrirlo y leerlo. Y solo apareció uno que es testigo en el cielo y en la tierra. Más nadie es testigo en el cielo y en la tierra. Más nadie. Usted va ahora a Jerusalén y la tumba de Jesús está vacía. Porque la palabra dice en el capítulo 3 de San Juan que el único que ha subido al cielo es el que bajó del cielo. Quiere decir que entonces
La seguridad plena está en Jesucristo. Ahora, esta parte aquí que dice no dañes el aceite y el vino es para ese tiempo cuando comiencen esos juicios. Pero nos sirve a nosotros hoy porque el aceite es símbolo del Espíritu Santo y el vino es símbolo de la sangre de Jesucristo. Quiere decir que esto que está diciendo aquí Apocalipsis 6 está diciendo que los judíos que ahora mismo no han aceptado a Jesucristo como su Mesías, en ese tiempo de la gran tribulación, ellos van a recibir a Jesucristo. Por tal razón, van a tener el Espíritu Santo y van a reconocer el sacrificio de Jesús. Quiere decir que los judíos que se arrepientan en ese tiempo, que van a huir a los desiertos y el Señor lo va a sustentar allí. Pero para hoy, toda persona que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo, que ha sido regenerado, tiene morando en su corazón al Espíritu Santo. Es por eso que yo le decía ahorita que una persona que tiene a Jesucristo, mirando todas estas cosas, no se preocupa. Se preocupa no por él, se preocupa por los demás que aún no han pasado a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Todo el mundo dice que es hijo de Dios. Nosotros somos criaturas de Dios. Somos hijos naturales. Pero cuando usted lea Juan capítulo 1, verso 12, le dice más a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, a eso le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una cosa que hay que hacerla es porque no está hecha. Entonces, cuando una persona no ha recibido a Jesucristo en su corazón, es un hijo natural de Dios. Pero no es como las leyes terrenales, que en aquellos tiempos el hijo que era natural, o sea que no era reconocido, era un hijo natural, no tenía derecho a herencia. Ya esas leyes las reformaron aquí y ahora los hijos naturales y los hijos legítimos reciben lo mismo. En el caso de Dios no es así, porque Dios no tiene hijos naturales. Entonces la sangre de Jesucristo es la que nos testifica a nosotros de ahora nosotros ser hijos de Dios. Y algo más. En el capítulo 8 de Romanos, verso 14, dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, si toda la persona que dice que es hijo de Dios actuara como hijo de Dios, ¿le haría daño a su prójimo? De ninguna manera. Entonces las religiones me hacen creer que yo soy hijo de Dios. El que yo vaya a una iglesia no es lo que me da a mí, me testifica que yo soy hijo de Dios. El que yo diga que soy católico, que soy evangélico, que soy esto, que sea aquello, eso no es lo que me hace hijo de Dios. Es que mis actuaciones estén guiadas y gobernadas por el Espíritu Santo de Dios. Y el mismo capítulo 8 de Romanos, en el verso 9, dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Esto no es religión. Y esto no es proselitismo tampoco. Esto es Biblia, la palabra de Dios. Coja la Biblia y léala. Porque por eso es que nos engañan, que nos anestesian. Las religiones nos anestesian. Pero Jesucristo viene a despertarnos y viene a sanarnos, viene a liberarnos, viene a romper las cadenas. Y todas estas cosas que nosotros arrastramos desde nuestra niñez son erradicadas por causa del sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, esta primera parte nos está hablando de esta crisis económica mundial. Bueno, vamos entonces a la segunda parte. Miren, una de las cosas que nosotros debemos tener muy pendiente es la siguiente. El Salmo 91
La gente cree que el Salmo 91, copiarlo en una hoja de mascota y doblarlo en 4 y meterlo en la cartera, con eso no me cae mal. Está equivocado. El Salmo 91, toda la seguridad que hay en el Salmo 91 depende de que yo haga el verso 1 y el verso 2. Si yo no tengo esos dos versos establecidos en mi vida, todo lo que dice el Salmo 91 no es para mí, no me funciona. Y yo quiero, en una de estas intervenciones, le quiero detallar el Salmo 91. Para que usted entienda que el Salmo 91 y el Salmo 23 no es un amuleto. Hay requisitos. Hay requisitos para que toda esa seguridad que vemos ahí en el Salmo 91 sea mía. Pero si no, por ejemplo, mire, este es el caso. Jesucristo dice, de tal manera amó. Quiere decir que ya el Señor enviando a Jesucristo es la muestra de su amor al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados. Porque ahora, recibiendo a Cristo, mis pecados son borrados todos. Pero si yo no recibo a Jesucristo, pues mis pecados están ahí y el pecado original también. Aunque yo sea cardenal, no tengo salvación. Eso hay que entenderlo. Se ha dicho, yo he oído predicadores que dicen que Dios ama al pecador y rechaza el pecado. ¿Dónde está eso en la Biblia? Dios amó al pecador, a todos, a toda la humanidad, la amó. Pasado. Y ese amor de Dios fue derramado en Jesucristo. Yo recibo a Jesucristo, yo entonces recibo el perdón de mis pecados. Yo no recibo a Jesucristo, yo sigo con mis pecados. Porque dice la Biblia que el único que tiene potestad de perdonar pecados es el que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Esto usted no lo oye comúnmente, pero eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Porque si fuera así, entonces, como dicen la gente y algunos predicadores dicen que Dios ama al pecador y rechaza el pecado. ¿Dónde entonces van los que ya han entregado su vida al Señor, se han separado del mundo? Entonces, ¿qué sería eso? No. Ya Dios amó a toda la humanidad. Jesucristo fue dado para todo el mundo. Y todo el mundo tiene que arrepentirse. Pues dice la Biblia que todo el mundo está destituido de la gloria de Dios. Y es Jesucristo el que nos entra, porque Jesucristo es la puerta. Él es la puerta para nosotros llegar al Padre Celestial. Por eso una persona que se arrepiente y que se convierte, comienza a ser transformado a una persona diferente. Eso es lo que se llama ser cristiano. Yo no me puedo conformar con ser evangélico o ser católico. Eso no es lo que vale. Lo que vale es que yo sea cristiano. Un cristiano no es un imitador de Cristo. Un cristiano es una réplica de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que lo que se vea en mi vida y en mis acciones sea Jesús mismo actuando a través de mí. Entonces, como el hombre quiere ser libre, entre comillas, no se quiere someter a nada ni a nadie. Por eso tenemos todas estas cosas que tenemos hoy en día. Que este mundo cada día va hacia atrás, hacia atrás. Y mirando la situación que está pasando, la gente está despreocupada, poniendo su confianza en el hombre, no en Dios. Entonces, en este verso 7 y 8 de Apocalipsis 6, dice, miré y he aquí un caballo amarillo. El color amarillo en una persona indica enfermedad. Quiere decir, si nosotros hacemos un recuento de esos 4 caballos, 4 jinetes de estos caballos, el primero, un caballo blanco, y el que lo montaba es uno que viene a usurpar
el lugar del Mesías. El segundo caballo es un caballo rojo. Habla de guerra. El tercer caballo habla de crisis económica mundial. Y este cuarto caballo nos habla de enfermedades, pestilencias, epidemias y pandemias. Oiga bien, usted ve entonces que la Biblia lo tiene todo ahí. Lo que pasa es que si usted tiene la Biblia como un bicuí en su casa, o usted va a la iglesia y lo que le enseñan es lo común, usted nunca va a entender qué es ser cristiano. El ser cristiano es un proceso. Entonces, este caballo amarillo nos habla de enfermedades, de anemia. El que no come, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, si no podemos comprar comida, ¿qué es lo que va a pasar? Nos vamos a enfermar. Por eso hoy en día, lo que tiene juicio, lo que consiguen, no le alcanza, pero no hacen lío. Entonces, el que tiene juicio no se deja llevar de los vicios. Porque si usted se deja llevar de los vicios de la lotería, se deja llevar de los vicios del juego, se deja llevar de toda clase de vicio, usted lo que gana no le va a alcanzar para nada. Pero si usted gana 1,000 pesos y usted dice, bueno, estos 1,000 pesos yo voy a gastar 800 y voy a guardar 200 ahí, por si acaso, porque usted tiene familia. Y entonces el día que se le enferme un hijo o la mujer o usted mismo, va a tener que coger dinero prestado. Pero si usted tiene 200 pesos ahí y hay que gastar 500, usted nada más tiene que coger 300 prestados. Pero si usted debe 3,000, ¿cómo puede mandar a buscar 1,000? No puede. Ustedes ven. Lo que pasa es que la Biblia dice, creo que en 2 de Corintios 4:4, que el Dios de este mundo le ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no conozcan esta verdad del Evangelio. Lo que le estamos hablando a ustedes no tiene que ver con religión, ni tiene que ver con política, tiene que ver con Jesucristo. Le estamos presentando al que traerá solución a este estado de cosas que vivimos. Entonces, este caballo amarillo dice que el que lo montaba tenía por nombre muerte. ¿Y qué es lo que produce la muerte? Eso mismo, muerte. Quiere decir que será un tiempo de pandemia, pero no de esta pandemia que es sencilla. Ahí habla en uno de los juicios de Dios de las copas, que la gente se le pudrirá la carne y botarán los pedazos así. Habla en la copa de la ira de Dios. O sea que esto que estamos mirando ahora es solamente un avance, es una sencillez para lo que aquí dice la Biblia que va a pasar. Entonces aprendamos de estos avances, aprendamos. Seamos primeramente obedientes a Dios y luego a las instituciones que están encargadas de guardar la salud. Nosotros ajustarnos a todas las cosas que ellos están diciendo que debemos hacer. Tener nuestra mascarilla ahora mismo, tener guantes, tratar de no estar en muchas personas, porque es una situación que se contamina fácil. Entonces, yo debo comprender que este caballo amarillo, el jinete, es la muerte que va a estar montado en él. Quiere decir que de una enfermedad, y lo vemos ahora en esta pandemia, personas que están fuertes, pero ¿qué pasa? Usted sabe, cuando ya tenemos 60, yo tengo 68, cuando ya tenemos esta edad, ya el organismo no tiene la misma resistencia de lo que cuida nuestra salud. Por esta razón, este COVID-19, si una persona tiene diabetes
o sufre de la presión es una persona fácil, ¿cómo diría? Un ejemplo de muerte. ¿Por qué? Lamentablemente va a agarrarnos con una defensa bajita. A los hombres, ellos pueden resistir más. Entonces, esto nos habla de que además de estas enfermedades, que este jinete, la muerte, dice que el Hades le seguía. El Hades es la sepultura. Porque el que se muere, ¿cuándo es que lo lleva? A enterrarlo. Entonces, en el Antiguo Testamento, el Hades era un lugar donde iban las personas que morían, las almas que morían. Pero ¿qué pasa? El Hades tenía dos compartimentos. Estaba precisamente el seno de Abraham. Las personas temerosas de Dios que morían antes de Jesucristo venir, su alma iba al seno de Abraham. ¿Por qué no podían ir al paraíso? Porque el paraíso estaba cerrado. Quien abre el paraíso es Jesucristo. Entonces, después que Jesucristo muere y resucita, Él abre el paraíso, el Edén celestial. Ahora, la persona que muere en Jesucristo, su alma va al paraíso. Pero la persona que muere sin Cristo va con toda la sepultura. Usted coge el capítulo 16 de Lucas y se va a dar cuenta de un rico que murió y un pobre que murió. El pobre no se lo llevaron los ángeles porque era pobre, sino porque él era temeroso de Dios. Sin embargo, el rico lo enterraron juntos. Pero el rico después, cuando está ya en el Hades, en el lugar del sufrimiento, está pidiéndole a Abraham, que era donde estaba precisamente el pobre, diciéndole: Padre Abraham, manda a Lázaro que moje su dedo en el agua para que me pongan en la punta de la lengua ese dedo, porque me estoy quemando en este sitio. Y Abraham le dijo: pero ustedes tienen a los profetas allá. No. Manda uno de allá para que mis hermanos no caigan en esta misma situación. Obvio, tienen a los profetas allá. Hoy los profetas son los siervos de Dios que han sido regenerados para ir a abrir la puerta a aquellos que aún están en la oscuridad. Esto que estamos haciendo en este momento es precisamente llevándole a usted a que toque la puerta para que entre por la puerta que se llama Jesucristo. El que creyere en su corazón y confesare con su boca, ese será salvo. Esto no es cuento de camino. Después que nosotros morimos, si morimos sin Cristo, no crea que haciéndonos reposo y vela se va a resolver. Porque la Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido que el hombre muera una vez. Y después de esto, el juicio. O sea, no crea usted que si usted murió sin Cristo, por muchas cosas que le hagan, su alma va a ser sacada de allí. Tiene que comparecer delante del juicio de Dios. Pero cuando nosotros tenemos a Jesucristo, Él es nuestro abogado. Por tal razón nos absuelven cuando nosotros nos arrepentimos y nos convertimos. Ahora dice la Biblia en el capítulo 20 de Apocalipsis, el verso 11 al 15, que van a ser abiertos los libros. Ahí están todas las cosas que hemos hecho en la oscuridad y en la claridad. Pero cuando nosotros ahora recibimos a Jesucristo, nosotros somos borrados de esos libros y ya no tenemos ninguna clase de deuda. Ahora el Señor nos inscribe en el libro de la vida, el libro de la vida eterna. Pero en ese libro se escribe con sangre y sangre inmaculada, la que derramó Jesucristo. Y Él está precisamente llamándonos a nosotros en medio de esta pandemia para que nosotros vayamos a Él,
para que nosotros seamos libertados, librados de los juicios. Y en medio de esta situación nosotros no estemos preocupados, que la preocupación que tengamos sea por nuestra familia que no conoce a Dios y por nuestros vecinos, pero no por nosotros, porque ya Él nos ha libertado. Dice Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que caminan según el Espíritu, no según la carne. Esa es la diferencia entre ser un religioso y ser un cristiano. Entonces, esto nos habla de que el ADN seguía, que quiere decir que va a morir mucha gente sin arrepentimiento. La gente va a morir sin arrepentimiento en medio de una pandemia. Pero por eso estamos dando esta voz de alerta hoy, para que usted entienda que Jesucristo le ama y que vino y murió por usted y que quiere salvarlo. Y dice que le fue dada la potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Mire, es un juicio gradual. En el 1918, cuando la gripe española, que no había tanta gente, pero murieron 50 millones y pico de personas. Quiere decir que la cuarta parte de la tierra, ahora mismo hay 7,000 y pico de millones de gente en el mundo. Quiere decir que si esto viniera ahora, se va a la cuarta parte. ¿Y cuánto es la cuarta parte? 100 y pico de millones de personas. Y fíjese, con esta pequeña pandemia, mire cómo va la gente muriendo. O sea, que para que nosotros despertemos. Porque todavía Dios está manifestando su amor. Que está permitiendo que esto sea gradual para que despertemos, para que no sigamos durmiendo. Entonces, lo que le espera al mundo es algo fuerte, pero hay una salida. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la prueba que vendrá sobre los moradores de la tierra. Oiga bien. Entonces, esta advertencia que le estamos haciendo en esta oportunidad es para que usted entienda. La palabra de la paciencia de Dios se llama el verbo de Dios. Vamos a escondernos en Jesucristo para que tengamos la seguridad de salvación. Entonces dice que este caballo, este jinete de la muerte, dice, para matar con espada, está hablando de violencia, con hambre. Pues si no comemos, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a morir de hambre. Con hambre, y también dice con mortandad. Mortandad es gran cantidad de gente que muere a través de un desastre, a través de una guerra, a través de una pandemia. Entonces, si ahora que el número ahora mismo está en 400 y pico, en este tiempo no será 400 y pico. Y dice, y con las fieras de la tierra. La primera fiera es el hombre. El hombre es la primera fiera de la tierra, porque lo que quiere es destruir. Entonces usted y yo tenemos que escondernos de esta fiera, y solamente lo podemos hacer cuando nos escondemos de Jesucristo. Entonces no sigamos perdiendo el tiempo. Vamos a hacerle caso a este consejo de Dios para que nosotros nos libremos de todas estas cosas que van a venir. Entonces, si nosotros queremos salir de esta crisis mundial, nosotros tenemos que ir al que tiene la solución, que se llama Jesucristo. No se deje engañar. No siga nervioso. Hay personas que no duermen. Si las iglesias estuvieran abiertas, la gente amaneciera en las iglesias porque están asustados. Eso indica que no está bien. Eso indica que no tiene seguridad. Pero cuando nosotros tenemos a Jesucristo, nosotros nos acostamos y dormimos hasta el otro día. Porque tenemos la seguridad que si morimos o si vivimos del Señor somos. Entonces, amados, hagamos caso a este consejo. Que fíjense que es un consejo de nuestro Padre Celestial. Es un consejo para que nosotros verdaderamente hagamos lo que nosotros debemos hacer. El Señor nos ama y por eso nos está aconsejando. Para que a través de su palabra nosotros conozcamos verdaderamente lo que tenemos que hacer. Nadie nos puede aconsejar como nuestro Padre Celestial. Así es que
Oigan este consejo, pónganlo, mediten en él, mediten en él. No salga de su casa en estos días hasta que esto pase. La mejor medicina que podemos usar es quedarnos en casa. Esa es la mejor medicina que podamos hacer. No pongamos a contender con las autoridades. Si el toque de queda es a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, pues yo hago lo posible de estar en casa. No busquemos contienda con las autoridades, que después ellos van a tener que usar la violencia porque ellos tienen que cumplir su función. Entonces hagamos nuestra parte, acerquémonos a Jesucristo para que nosotros seamos obedientes a Dios y podamos tener entonces la seguridad que Él nos está prometiendo en Cristo. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por tu consejo. Es la evidencia de que tú nos amas. Esa es la evidencia, Señor, de un padre que ama a sus hijos, que lo advierte, le aconseja para guiarlo por el mejor camino. Padre, que estas palabras encuentren oídos y corazones para recibirla, para que ella, Señor, haga su trabajo transformador. En el nombre de Jesús, gracias por darnos esta oportunidad de compartir, Señor, con nuestros hermanos a nivel del mundo estas palabras, Señor, de consejería para nuestra vida. Gracias, mi Señor, te damos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga y pronto nos volveremos a ver. Siga en sintonía con esta iglesia cristiana, Casa de Dios, desde Inver, Puerto Plata, para todo el mundo. Dios le bendiga y nos vemos pronto.